¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal en donde nuevamente nos viene este tema de las relaciones familiares pasivo-agresivas. ¿Qué queremos decir con esto? Porque de repente lo podemos haber escuchado en algún podcast, en algún programa, tal vez algún psicólogo se aventó ahí su palomazo de decir eso es una relación familiar pasivo-agresiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Realmente es algún tipo de diagnóstico? ¿Es algo de lo que podamos hablar concisamente? Y es que tendríamos que pensar cómo la cultura en general, el lugar del que va partiendo es de nuestra familia. En nuestra familia nuclear están los padres, están nuestros hermanos y después de eso se van añadiendo las personas un poquito más lejanas en sangre que ya van siendo nuestros primos, nuestros tíos, los abuelos. Y esto es como si fuera un crisol, como si fuera una plaquita de estas que podemos ver en el microscopio, como para ver todo el mundo, todo el universo que está dentro de ahí. Y nos vamos a encontrar con un montón de manifestaciones de la conducta humana, pues en sí, justamente con todas las manifestaciones, como le digo, la meca es de donde va partiendo todo esto, porque de esas familias es de donde salimos nosotros y empezamos a hacer nuestros desórdenes en el mundo, ¿no? En el mundo exterior, porque todo va siendo como un eco de esas primeras relaciones. Y así, como se va viviendo de todo en ese núcleo familiar, fíjese cómo de repente nuestra idea es que en la casa solamente se vive lo hermoso, lo bonito, el cariño, la Navidad, los abrazos, pero vamos dejando de lado que ese fue nuestro campo de prueba en donde empezamos a desarrollar nuestras herramientas de agresividad, por ejemplo, en donde también se vivieron relaciones con muchísima pasión, en donde estuvieron nuestros primeros enamoramientos con todo el arcade y incestuoso que podemos sentir, pero fíjese cómo eran estas primeras figuras contra las que estaba apostada toda nuestra libido, tanto en el odio como en el amor, nuestros padres, nuestros hermanos, y sería una fantasía pensar que no había también una pulsión de agresión, que no había un cúmulo de agresividad, de violencia tal vez, ¿no? Hay algunas personas que pues lo van viviendo de una manera mucho más explícita en golpes y lo demás, pero aún en las personas que nosotros podríamos ver más calladitas, ¿no? Que por ahí se va teniendo un término acá en México, que es decir, es que es muy mosca muerta esa persona, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de mosca muerta? La verdad es que yo nunca he entendido por qué se dice mosca muerta, pero yo creo que porque aunque esté como muy calladita sin hacer ruido, pues está llena de infecciones, ¿no? Una mosca, si no la encontramos así, quién sabe si esa es la interpretación general, pero es pensar que estas personas que son calladas a veces son hasta más peligrosas, ¿no? Que deberíamos de tenerles más cuidado. ¿Y esto por qué sucede? Fíjese. Dentro de nuestro ambiente cultural, el ser agresivo, y más en este año 2023, está muy mal visto. Muy mal visto tener una actitud como dominante, ¿no? Una actitud que podríamos ver como más activa en la agresión. Fíjese esto, si lo pensáramos, por ejemplo, en las escuelas, esto es algo que realmente me resulta preocupante por pensar qué va a suceder con el desarrollo de esas personas. Pero cada vez voy escuchando más y más que en las escuelas hay una política de cero tolerancia a la violencia. O sea que si un estudiante se agarra a golpes con otro estudiante, queda totalmente terminada su relación con la escuela. Uno podría decir, ¿por qué? ¿No? Si se supone que es una escuela, se supone que ese tipo de cosas van a suceder. Entonces, este tipo de normas, ¿a quiénes afectan más? A los niños, ¿no? Porque los niños, de alguna manera, venimos con una pulsión un poquito más fuerte sobre la agresión, ¿no? Un poquito más fuerte por nuestra composición física, por nuestra composición hormonal y también principalmente por lo cultural, por cómo se nos va exigiendo hacer ciertas cosas, ¿no? Alrededor de como de reafirmar o de afirmar en un primer momento la masculinidad, que los niños hacen esto o son más bruscos o les gustan los deportes de contacto y de repente en algún momento no se sabe lidiar con la agresión, se empiezan a jalar los pelos los niños, se dan 2, 3 puñetazos y pensar que esto es como para que ya nunca más vuelva a pararse en la escuela. Fíjese cómo este tipo de ideas van trayendo toda esta fantasía de que la violencia y la agresión deberían de quedar suprimidas totalmente, ¿no? Que no hay lugar para que eso suceda. Y esto, pues otra vez es una utopía, porque no hay forma de que la agresividad no surja. Entonces, ¿qué vías van quedando?
¿no? Ahí para los pobres niños, pues pocas. Pero si lo pensáramos en casa, ¿qué vías tenemos para sacar la agresión que no tengan que ver con gritar y con tirar sombrerazos y con tener esta posición como más activa que le estaba diciendo? Y ahí justamente es en donde viene esta idea de lo pasivo-agresivo, porque es una manera también de soltar nuestra agresividad, pero sin ser confrontativos con los demás. ¿Y esto a qué nos referimos? Imagínense, ¿no? Una pareja, otra vez, está ahí papá y mamá no quería ir a ese destino vacacional, no quería ir a la playa, ella quería quedarse en la ciudad o ella quería ir a algún otro lugar, ¿no? Pensemos en mamá, ¿qué es lo que puede hacer? Tal vez ella puede estar en una posición desventajosa que no le permita decidir por la cuestión económica, tal vez si ir o no ir a esa vacación, ¿no? Si ir o no ir al lugar que ella quería ir. Sin embargo, la agresividad va a tener que salir por algún lado, ¿no? Porque no nos vamos a ir con una sonrisa de oreja a oreja. Para la mujer, ¿cómo es más aceptado mostrar su agresividad? Y ahí es en donde es que va entrando ese silencio, ¿no? En que se me olvidaron las cosas, ¿no? Se me olvidaron las llaves. Pues no traigo muchas ganas de salir, yo me voy a quedar aquí guardada en el cuarto, ¿no? Como con todo un intento de poder sabotear la diversión, tal vez para el marido, tal vez para los hijos, tal vez ni siquiera dirigido en alguien, sino simplemente porque en ese momento uno se siente lleno de odio y de coraje y no quiere disfrutar y no puede dar ese paso de afrontar, oigan, yo no quiero ir ahí de vacaciones, hay que hacer algo porque no me voy a aventar 2-3 semanas ahí incómodo, ¿no? O incómoda. Y esto se lo voy poniendo en esa situación del hombre y de la mujer, porque bueno, queda estereotipado, pero tanto hombres como mujeres vamos haciendo lo mismo, ¿no? Los hombres también, con esto que le voy diciendo, en donde el confrontar a los demás cada vez está peor visto, piénsenlo desde el trabajo, ¿no? De repente estamos incómodos en el trabajo y ¿qué hacemos? Empezamos a llegar tarde, empezamos a dejar que las cosas no funcionen, empezamos a echar a perder proyectos, ¿no? En lugar de decir, ¿saben qué? Agarro mis cosas, mis chivas y me voy, tal carajo, ¿no? Porque ya me tienen podrido. Que eso sería confrontar o llegar y poner una demanda. Simplemente es como empezar a decaer, empezar a dejar que la agresividad se nos suelte. Y ahora, entendiéndolo de esa manera, fíjese cómo dentro del ambiente familiar, pues no está bien visto que seamos confrontativos con los padres, ¿no? Es raro el espacio familiar en donde a los hijos se les da el lugar de podernos decir que no a los padres, ¿no? De que yo no quiero eso, yo no quiero ir a esa escuela, yo no quiero comer eso, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero... Esto, prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque es una autoridad, hay una dictaduría, ¿no? Dentro de esa casa. Y entonces, ¿qué es lo que se acaba enseñando? Que hay que ser más bien agresivos, pero de esta manera pasiva, ¿no? En el levantarnos tarde, en el ir con una cara así de molestia a la reunión familiar, en el estar en todo momento con nuestros audífonos para no estar escuchando a los demás, y aparte que se note que tenemos los audífonos, ¿no? No es así como que, vaya, no estar todo el tiempo en el celular. Fíjese cómo son conductas que de alguna manera como que nos va reforzando la tecnología y que a veces le queremos echar la culpa a la tecnología. No, es que la tecnología nos está alejando de los demás. La cosa es que no, pues siempre tenemos alguna excusa para no estar ahí con las personas, ¿no? Y tenemos medios. Y ahorita con lo electrónico, estar conectados en todo momento, se va haciendo un poco más fácil, pero es más bien la manera en la que se nos va enseñando que es la única forma aceptable de lidiar con la agresión. Y esto nos va a traer un montón de conductas que nos van a hacer increíblemente difícil de repente estar en casa. Porque fíjese nada más en lo absurdo en lo que caemos. Uno podría decir, me voy a llevar la fiesta en paz, que esa es así como la frasecita que van teniendo muchas personas para optar por esa pasividad y esa agresividad que estamos hablando, pero realmente la fiesta no se lleva en paz si los demás estamos molestos. O sea, no es así como que vamos a cantar las mañanitas, pero traigo el entripado de que yo no quería venir a la fiesta, ¿no? Nada más vamos a estar poniendo malas caras. Y nos hacemos pensar que de esa manera estamos siendo más amables o siendo más civilizados que confrontando un problema. Entonces, como tal, si ya empezamos a tomar este tipo de decisiones, fíjese qué es lo que sucede. Si en casa, esa fue la manera privilegiada de lidiar con la agresión. Por lo general en las casas a una persona se le da permiso o a poquitas personas tienen licencia de molestarse y de levantar la voz. Por lo general es el padre o alguna hermana que es la mayor que puede hacer sus desórdenes y puede gritar y puede maltratar a los demás y como que se les perdona. Pero todos los demás nos tenemos que quedar callados, ¿no? Porque si no, pues se vuelve un caos. Y si no, también es en este equilibrio que uno va llegando, ¿no? En su cabeza que dice, yo no me voy a poner a gritar, pero si no me pongo a gritar parece que voy a perder siempre en las discusiones. Y ahí justamente es en donde se nos empiezan a instaurar estas conductas de volvernos un hígado para los demás. O
finalmente de intentar controlar a nosotros, que esto es una parte súper importante, porque cuando empezamos a hablar sobre esta manera pasivo-agresiva, de mostrar esa agresividad, ¿no? De darle un escape a esa molestia que tenemos, podríamos pensar solamente en un conflicto, ¿no? En un conflicto de intereses, ¿no? Que podríamos decir es que, como lo que le estaba platicando al principio, yo no quería ir de vacaciones ahí, o yo no quería comer en ese restaurante, o yo no quiero escuchar esta música en la casa, entonces voy a poner mi canuta. Pero nos estaríamos perdiendo de algo sumamente importante, que si se fija, realmente no es que esos conflictos estén como una isla ahí en el océano de actividades, sino que la vida en general es un conflicto de intereses. Constantemente estamos en ese tira y afloje. Con los amigos, con la pareja, con el trabajo. Estamos intentando sacar una ventaja de la situación. Tener la mayor satisfacción con el menor esfuerzo. Y esto es algo súper normal. Y así, si pudiéramos pensar en la vida constantemente como este conflicto de intereses, como le digo, en todo, realmente, nos da una perspectiva muy diferente. Muy diferente de cómo vamos abordando las situaciones diarias, ¿no? Porque por lo general solamente estamos metidos en nuestra cabeza pensando que el mundo debe de girar a mi alrededor, que el mundo de alguna manera tendría que acomodarse a mis necesidades, a mis deseos, pero cuando nos damos cuenta de que estamos en un cuarto con otras 10 personas que piensan igual, que tienen como prioridad su propia comodidad, podemos tener estrategias diferentes de esto. Pero esto se lo planteaba como si pensáramos que esa agresividad solamente sale en un conflicto. El conflicto real que constantemente estamos recorriendo en nuestra cabeza es cómo puedo estar más cómodo, cómo puedo obtener eso que quiero. Y ahí, si se fija, no nada más es en el pleito, sino que hay una necesidad de controlar a los demás, que habíamos hablado. Que ya habíamos mencionado anteriormente en el video, y que seguramente vamos a poder hablar más a profundidad después. Pero en esa necesidad de controlar, fíjese cómo esa agresividad puede quedar completamente maquillada, pero completamente maquillada. Por ejemplo, podríamos pensar en la relación nuevamente con la madre, ¿no? En cómo toda la molestia que puede estar generando posiblemente con alguna de sus hijas o con varias de sus hijas, de verlas que están disfrutando, que tienen esa belleza, esa lozanía de la juventud, que tienen oportunidades que posiblemente ella no tuvo, con todo y el gusto y el cariño que se les puede tener a esas criaturas, ¿no? A esas jovencitas tal vez, va a haber un factor de envidia y de coraje con esto, ¿no? ¿Y cómo voy a lidiar yo con eso? Se va a plantear esa persona. Todo esto desde un trasfondo inconsciente, que es lo peorcito que puede suceder, ¿no? Porque no estamos tan al tanto de lo que está sucediendo. Lo único que vamos a ver es que a mí me molesta, por ejemplo, que mis hijas salgan tanto, que mis hijas tengan novio, que mis hijas se la pasen tan bien, aún con los medios que yo les he provisto. Si se fijan, no es así como que hayan salido en una maceta. O sea, si están cómodas es porque yo lo estoy haciendo. Y esto también va pasando con los hombres, pero lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para lidiar con este conflicto? Que no es que tenga con ellas, porque ellas están viviendo su vida y se la pasan súper bien. Es un conflicto mío. Es algo que tengo esta como necesidad de actuar, de sacarme la molestia. Pero, pues definitivamente que no voy a sacar la molestia diciéndoles a las muchachas, no se rían, no disfruten, no canten, no bailen. Porque, digo, hay quien sí lo hace, pero se da cuenta de lo absurdo que suena, ¿no? Porque volteamos y así como, pues, ¿qué te pasa? No, por supuesto que voy a disfrutar, por supuesto que voy a hacer. Y lo único que va sucediendo es que ahora lo van a hacer sin que nos platiquen, ¿no? Y se van a ir a escondidas. Pero de tal manera que podamos sacar esto, se puede adoptar esta conducta pasivo-agresiva de volverse una víctima. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso tiene que ver con la agresión? Por supuesto que tiene que ver con la agresión y por supuesto que tiene que ver con el control que queremos ejercer en los demás. Es a través de la molestia que yo estoy sintiendo, empiezo a tomar esta decisión de, ¿saben qué? Es que me quedo yo tan preocupada, pero tan preocupada de que salgan, que no puedo dormir y ya el otro día el doctor me dijo que me está afectando el corazón. Yo no puedo, y bueno, y las hijas entran en pánico, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Fíjese que es lo que están entendiendo estas criaturas, ¿no? Que yo me la pase bien le está haciendo daño a mi mamá. Entonces, ¿cuál es la resolución? Yo debería de quedarme con ella. Yo debería de abandonar este tipo de conductas. Esto, si todavía están atrapadas ahí en esta necesidad de darle el gusto a la madre, porque si no, van a voltearnos a ver y nos van a decir, ajá,
¿no? Y cuando tú te salías de paseo no te daba, con mi papá no te daba la misma angustia, ¿no? Y cuando te embarazaste 4 veces, ¿no? Con menos de un año de distancia. Nos van a responder de una manera cínica y nos van a mandar al carajo. Pero si están atrapadas todavía en esa dinámica de complacer a la madre y a los padres, inmediatamente se empieza a girar. Y hay cosas que ni siquiera se necesitan decir. Fíjese qué tan pasivo puede ser que a los hijos les empieza a entrar una ansiedad de salir, ¿no? Es que ¿por qué no sales con tus amigos? ¿Por qué no tienes novia? ¿No? Que esa es una pregunta maravillosa que les van haciendo todos los tíos a los muchachos y a las chicas. ¿Qué pasó, sobrino? ¿Y la novia? ¿Y el novio? ¿Para cuándo? Ay, bueno, tío, es que no se ha dado la oportunidad. Hay que darnos una revisada. Si nosotros como padres, o a nosotros nuestros padres nos lo están haciendo, que nos están metiendo en ese cuatro de ansiedad, en el cual pasármela bien me hace darme cuenta de que le está molestando a uno de mis progenitores. Que mi felicidad pareciera que está en conflicto con su tranquilidad. Y esto justamente vamos a hablar mucho más en el siguiente video, pero espero que esté encontrando de su agrado este tema, porque como le digo, vamos a hablar mucho más de esto. Por el día de hoy hasta acá vamos a dejar el video. Yo me despido. Soy José Luis Samarripa. Hasta pronto.